Buenas. En esta guía vamos a aprenderlo todo sobre Skirk, sus habilidades, las armas, artefactos, equipos y demás. Para empezar, Skirk es un personaje de crío que usa espada y es bastante fuerte y estéticamente agradable, como veis. Y mola un montón. Yo desde que la he sacado no paro de jugar con ella. Para empezar, sus habilidades. Para empezar con sus ataques básicos podemos hacer un combo de 5. 2, 3, 5. Que se combinan bastante bien. Y si dejamos pulsado hace cargados. Y podemos hacer combos, por ejemplo, N2 cargado así. Y hay otras opciones, por ejemplo, N3 cargado o N4 cargado. Yo recomiendo hacer N2 cargado porque es rápida. Su habilidad elemental lo que hace es fortalecerla para hacer que sus ataques básicos hagan más daño y hagan daño crío. Y se acaba cuando se acaba su energía. En cuanto a la habilidad definitiva, debemos decir que hay dos formas de usarla. Primero estando en modo normal y la activamos, hará una animación y un daño explosivo. Sin embargo, si activamos primero la habilidad elemental y luego la usamos, no hacemos esta animación, sino que se fortalecen aún más los ataques básicos. Y esto es lo que vamos a estar haciendo normalmente, porque como se va drenando la energía que ella usa, que por cierto no usa energía elemental, tiene su propia energía, pues no nos va a dar para hacer la ulti propiamente dicha, sino que vamos a usar los básicos fortalecidos, que son el grueso de su daño. Ya vamos a ver qué pasa cuando luchas contra enemigos, porque cuando haces reacciones que van a ser congelados normalmente, porque sus equipos se basan en congelados, pues se van a crear vórtices y al absorberlos usando ataques cargados o la habilidad elemental, los absorbe y gana energía. Así que veamos, primero sacamos a Ecofie, sacamos ulti elemental, Xingqiu. Bárbara con sacar la elemental está bien. Ahora tiramos la ulti y ahora con habilidad elemental y combos. Seguimos con la rotación. Ahora, habilidad elemental, como no está a tope, pues no podemos tirar la habilidad definitiva normal. Hacemos la de fortalecernos. Y como podéis ver, hace bastante daño. Bueno, como habéis visto, al luchar se crean unos vórtices que se pueden absorber usando la habilidad elemental o ataques cargados. Por eso en sus combos hay ataques cargados, a pesar de que no se fortalecen tanto, porque no reciben el bono de daño de ataque normal. Y llevamos personajes de Hidro y Crío por dos motivos. Primero, para hacer las reacciones, y segundo, porque se fortalece cuando solo hay personajes de Hidro y de Crío en el equipo. Esto se debe a esta habilidad pasiva, el entrenamiento de armas recíproco, que dice, bueno, no solo a esta es una de ellas, que dice que si el equipo está formado solo por personajes de Hidro y Crío, subió un nivel la habilidad elemental. Por eso aquí está 9. Pero luego está Retorno al Olvido, que dice que por cada personaje de Hidro o de Crío en el equipo, se hace más daño. Los ataques básicos suben un 110, 120 y 170%, en el caso de tener 3 compañeros de Hidro o de Crío. Por sus equipos se van a centrar en llevar Hidro o Crío. Aquí en la prueba nos la ponen con Bárbara, pero su mejor equipo sería con Furina. Sería Skirk, Furina, Yelan o Xingqiu y Ecofie. En cuanto a sus armas, pues la mejor por supuesto es la suya, el Fulgor Cerúleo, que le da probabilidad de crítico y también le sube el ataque y el daño crítico.
Luego pondré en pantalla el ranking con las armas. La segunda mejor opción sería la del reflejo de las tinieblas, que es la de Ayaka. Y luego otras opciones tenemos esta, que es la de Chiori, y la de Ayato también está bien. En cuanto a armas free to play, pues la primera sería la de Forja de Fontaine, que le sube ataque. Y luego tendríamos, por ejemplo, esta Espada del Alba, que aunque es 3 estrellas, le sube bastante el crítico, que también está bien. Luego otra muy buena también es la Calamidad de Eshu, cuando usa un escudo. Cuando un compañero que le ponga escudo está bien. Y luego el Hueso Recio es otra opción también, si la tiene subida, que no es mi caso. En cuanto a artefactos, hay varias opciones. Si no la llevas con Furina, su mejor opción sería el Requiem del Corredor, que es el nuevo set. Si la llevas con Furina, la mejor opción siempre es Cazador Fantasmal, porque al perder o ganar vida, y Furina va quitando vida, sube la probabilidad de crítico y puede subir hasta un 36%. Luego, Final del Gladiador es otra opción, aunque más débil, o si no, la Nómada de Invierno. Pero este set tiene un gran defecto, y es que sobre todo en el abismo contra jefes no vas a activar todo el bono de probabilidad de crítico, porque los jefes no se quedan congelados. Entonces yo no lo recomiendo mucho. Mejor Cazador Fantasmal siempre que vayas con Furina, o Requiem del Corredor si no. Talentos, hay que subir primero la habilidad elemental y después la definitiva. Ataque normal no, porque siempre vas a estar usando los ataques fortalecidos, que eso depende de la elemental. Equipos, pues como ya os he dicho, los equipos generalmente van a estar formados por personajes crío e hidro. 2 y 2, aunque puede ser 3+1 también. Y free to play, llevamos a Skirk, Candace. Veamos, no la tengo subida, pero la tengo C6, que está bien porque potencia. Aquí pone escudo, esta pone escudo, por lo tanto la Calamidad de Eshu le vendría bien. Y veis aquí, aumenta el daño elemental que inflige los personajes con sus ataques normales. Esto es justo lo que queremos para potenciar a Skirk. Luego tenemos a Xingqiu, que hace que su DPS aplica daño hidro, mientras está la otra pegando. Y Diona, que es crío también, activa la resonancia crío, que está bien porque le da un poco más de 15% de probabilidad de crítico, y también pues cura y pone escudito también. Así que si tenéis a este equipo le podéis poner la Calamidad de Eshu, que yo no se la pongo porque no la tengo subida, pero le vendría bien porque le sube un 40% de ataque normal y cargado, y la probabilidad de crítico también un 16%. Tiramos ultis y elementales. Y ahora habilidad elemental, ulti y combos. Como veis, quita un montón de daño, a pesar de ser un equipo free to play. El mejor combo es el que os digo, N2 cargado. N2 cargado. Pero este tiene un problema, y es que te va a drenar el aguante muy rápido. Si eres de los que hace dash como yo, se te va rápido. Por eso el aguante. Por eso otras opciones también, hacer N3 o N4 mejor. Que hace un poquito menos de daño, pero no gasta aguante porque se va recargando. Bueno, ahora vamos a probar otro equipo, que sería Skirk, Furina, Yelan y Diona, que me he puesto porque no tengo a Ecofie, pero Ecofie de hecho es su mejor support.
le sube mucho, o sea, baja la resistencia de los enemigos y también va aplicando daño crío fuera de campo. Por lo tanto, es la que más le sube el daño. Si no, pues Diona o Layla, por ejemplo, o Chichi incluso. Y veamos cómo sería. Bueno, no tiene pérdida, como veis. Otra pregunta que se hace mucho es si podemos llevar a Xilonen en el equipo, porque es una support muy buena, que sube daño y baja resistencias. Bueno, pues sí puede valer, pero tiene que ser C2 con su arma, porque el arma, como veis, sube los bonos de daño elemental, y luego si tenéis la C2, como es mi caso, al ser Crío Skirk, va a subir un 60% de daño crítico, y eso sí que es un montón, y se va a notar. Pero si la tenéis C0, aun teniendo su arma, no va a ser tan bueno. ¿Por qué? Porque en vez de un 170% de bono de los ataques normales, va a recibir solo un 120%. Y eso quita muchísimo daño y sí se nota. Pero si tenéis la C2, compensa. Bueno, como veis ha subido la probabilidad de crítico. Con el set este de cazador fantasmal, el daño crítico no ha subido aún. Espera, hay que hacer basiquillos. Ahora sí, mira, se ha puesto al 92,6% y el daño a 308. Y entonces, en este caso, veis, sí funciona bastante bien. Vale, por último vamos a ver su constelación. La C1 está muy bien porque te hace ataques coordinados. Es decir, cada vez que absorbe una fisura del vacío, invoca un filo cristalino que ataca a los enemigos y les inflige daño crío. Esto no significa solo que haga más daño, sino que va a bajar más rápido los escudos, porque va a aplicar daño crío adicional. Por lo tanto, en el abismo va a ser bastante útil. Luego, la C2 es más de utilidad, porque te da 10 puntos adicionales de astucia serpentina, que es como se llama su energía, y también va a hacer más daño con la ulti, tanto con el daño explosivo como con los básicos fortalecidos. Luego la C3, como de costumbre, aumenta en 3 puntos una de sus habilidades, que en este caso es la definitiva. O sea que vas a tener más daño explosivo y más bono de daños fortalecidos, que es bono de daño. Luego C4, lo que hace también te fortalece más el retorno al olvido. Retorno al olvido es que obtiene una carga de vado de la muerte, que cada carga le sube el daño de las habilidades de los básicos fortalecidos y de la habilidad definitiva caos aniquilación, que es el daño explosivo. O sea, es la ulti con animación. Esto lo que va a hacer es subirle aún más el ataque. 10, 20, 40%. Esta, la C4, yo creo que no se va a notar tanto porque al acumular tantos bonos de daño y tanto de ataque, al final no se nota tanto. Luego la C5 está bien porque le sube 3 niveles la elemental. Es en lo que se centra el grueso de su daño. Por último, la C6 es un poco larga, últimamente las hacen muy largas, pero es básicamente de utilidad. Leamos, a ver, cada vez que Skirk absorba una fisura del vacío por medio del efecto pasivo, una acumulación de caos corte, que ejecuta ataques coordinados y reduce el daño que recibe. Caos corte, al usar la habilidad definitiva, caos aniquilación, que es la de los básicos fortalecidos, ejecuta un ataque coordinado que inflige daño crío equivalente al 750% de su ataque, que está muy bien. Luego, al golpear a un enemigo con el tercer o quinto golpe del ataque normal, ejecuta 3 ataques coordinados. Es decir, que aquí no valdría hacer N2 cargado. Habría que hacer N3 o N4. Habría que cambiar un poco la rotación, pero no mucho. Luego,
cuando recibe daño, consume una acumulación de esto para reducir un 80% ese daño recibido. Es decir, que va a tanquear muy bien. Y luego cada ataque inflige daño crío en una cantidad equivalente al 180%. Ya esto está bastante bien, no es tanto daño, sino también más resistencia. Pero realmente no es una C6 tan buena como la de Jutao, por ejemplo, que la convierte en un arconte a efectos prácticos, por ejemplo. Pero está bastante bien. Por último, ¿qué pasa si ya tenemos a Skirk y queremos saber si es mejor sacar la C1 o sacar el arma? Pues depende. Bueno, para empezar, primero vamos a hablar en términos de daños, que es algo puramente objetivo, y luego pues cada uno según su situación pues decide. Primero, si no tienes un arma de 5 estrellas buena para ella, como puede ser la de Ayaka o Ayato o la de Chiori, por ejemplo, pues en ese caso sí que renta mejor sacar su arma, que le da un buff de por lo menos un 10% del daño. En cambio, si ya tienes un arma buena, digamos la de Ayaka, por ejemplo, pues en este caso sí que va a rentar más la C1. No hay demasiada diferencia, pero en general, aparte de aportar algo más de daño, también tenemos, como conté antes, la C1 tiene ataques coordinados que hacen daño elemental adicional, que viene bien para bajar escudos también. Así que en este caso yo recomiendo la C1. Muchas gracias. Recuerda seguirme en mis cuentas de Twitch, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Hasta la siguiente guía.